Gracias, Madre, por tu presencia. Tú nos llevas a Jesús. Gracias, Madre, por tu silencio. Tú estriburas nuestra fe. Gracias, Madre, por tu presencia. Tú nos llevas a Jesús. Gracias, Madre, por tu silencio. Tú estriburas nuestra fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos esta mañana con la reflexión de Nazaret o la grandeza de las cosas pequeñas. Y leemos un texto del Evangelio de San Lucas que nos dice así: Cuando sus padres le vieron, se maravillaron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo, apenados, andábamos buscándote. Y él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que era preciso que me ocupe de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y les estaba sujeto, y su madre conservaba todo esto en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Este texto nos sirve para entrar en un misterio de pequeñez y de grandeza que será Nazaret. Después de este texto, un gran silencio, un silencio de muchos años, un silencio fecundo, donde Dios sigue haciendo su obra. Los años de silencio tienen una gran importancia en la vida de Jesús, como la tienen también en la vida de cada uno de nosotros. Nazaret hoy es una gran ciudad. Los que la habéis visitado, pues podéis haber visto los hoteles, la gran basílica de la Anunciación, una ciudad moderna que sin duda tiene muy poco que ver con la Nazaret donde discurren los días de nuestros protagonistas Jesús, María y José. Atrás han ido quedando un auténtico rosario de dificultades y también de alegrías. Desde que salieron camino de Belén, nadie les hacía presagiar que era ese un camino más largo de lo que habían previsto y que tardarían tiempo en volver de nuevo a su ciudad. Pero volvamos los ojos hacia atrás y vemos que Nazaret, en los tiempos de nuestros protagonistas, es una insignificante aldea en el conjunto de Galilea. De tal manera que Natanael exclamará: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y sin embargo, esa insignificante aldea fue el hogar de Jesús durante la mayor parte de su vida con los hombres. Pueblo pequeño y pobre, sencillo, de agricultores y ganaderos y de algún pequeño artesano. Allí tiene su casa, María y José, una pequeña edificación normalmente al cobijo de la montaña. Solo los más ricos tienen la posibilidad de otro tipo de edificaciones, y ellos no están entre ellos. Una edificación pequeña, más dormitorio que morada, y dentro de ella el horno, el molinillo, las esteras enrolladas, que al llegar la noche se extienden para dormir. Las tinajas donde se guarda el aceite, los higos y el trigo y donde se amasa el pan. Y siempre encendida una pequeña lámpara.
El tiempo acompaña, por eso la vida se hace más fuera de la casa que dentro de ella. De todas estas realidades Jesús tomará nota y nos irá hablando después, muchas veces, en su Evangelio, de lo que vio en su casa. José sería un humilde artesano. Tiene experiencia de la dureza de la vida, la ha ido experimentando sobre todo últimamente, y también la experiencia de lo que es ganar el pan con su sudor. Y María es una más, que hace el pan, va a la fuente, cuida del niño, lava la ropa, labora y canta, como hemos cantado también muchas veces. Y Jesús no destaca de sus contemporáneos. Jugaría con ellos, asistiría a la sinagoga, ayudaría a sus padres, se mancharía jugando con el barro, uno más. Nada especial hacía sospechar que no era una familia como las otras. Nada hacía presagiar lo que después esta familia va a vivir. Sin nada especial, sin brillo que sobresalga, pero hay algo que les distingue. En el fondo, si miramos bien, hay algo que sí vamos descubriendo. ¿Qué es esto que tiene la Sagrada Familia y que a lo largo del tiempo hemos ido descubriendo? Mientras el resto de las familias duermen en el sueño de los más olvidados, esta otra familia vive en el corazón de la Iglesia y en el corazón de tantas y de tantas personas. ¿Qué hace? ¿Qué hacen? ¿Qué les distingue a unas de otras? La familia de Nazaret hace lo mismo que los demás, cada uno a sus tareas, a sus trabajos. Muele el trigo y acarrea el agua, hace trabajos para los demás para poder sobrevivir. ¿Dónde está entonces la diferencia? Lo pequeño también cuenta. Así diría un día María. Lo pequeño, lo sencillo. Para Dios cuenta mucho lo pequeño y lo sencillo. Podríamos decir que así se explica la vida de María y de Jesús en este tiempo largo que vivieron, compartiendo antes lo que Jesús después comenzará a vivir y a predicar en la vida pública. Es el tiempo del crisol, que da sentido y valor a nuestra vida y que nos descubre el verdadero sentido de las cosas. El tiempo es el crisol que da autenticidad a nuestras vidas. Un vino nuevo y un vino bueno necesita tiempo y dormir plácidamente en la barrica en el silencio de una bodega. El oro necesita el crisol para purificarse. El amor necesita del tiempo, de la soledad, de la rutina, de la dificultad, del sufrimiento, para volverlo cada día más auténtico y más puro. Y es en Nazaret donde la fe de María se acrisola y se fortalece, porque sólo así te va a permitir después afrontar las dudas, los sufrimientos y la cruz que ya amenazan en el horizonte. La diferencia de esta familia es que son de Dios y son conscientes de ello. Desde el hágase de María y desde la aceptación de José, aunque seguían haciendo las mismas cosas, lo hacían con otra dimensión. Cada día en lo que hacen actualizan aquel sí que un día, no sé si de manera plenamente consciente con todo lo que iba a venir después, le dijeron. Actualizan cada día su sí. Y que a cada comienzo del día le dirán sí al Señor. En todo lo que hacen, por insignificante que sea, está marcado en ese servicio y en esa aceptación de querer y buscar en todo momento no lo que me agrada, sino lo que a Dios le agrada. ¿Acaso nos pasa muchas veces que no hemos valorado las cosas sencillas?
lo ordinario donde cada uno nos movemos a lo largo de nuestros días. La mayoría de nosotros y a nosotros no se nos va a pedir sino lo ordinario, lo pequeño y lo sencillo, lo que no hace excesivo ruido, pero que sin embargo conforma nuestra vida. Para Dios, tan importantes son los días de silencio, de olvido, entre comillas, en Nazaret, como los acontecimientos vividos después en el momento de la Pascua. Porque en los primeros días también se vivía la fidelidad y la obediencia, la misma fidelidad y obediencia que manifestaron después en la cruz. Su sí a Dios se fue actualizando. Fueron fieles en lo poco, por eso después fueron capaces de ser fieles en el momento de dar la vida. La vida callada y sencilla de estos personajes nos grita y nos transmite un lenguaje y un mensaje fundamental. Es una invitación a sumarnos a lo pequeño y a lo sencillo, y a descubrir en ello la grandeza que tiene esta realidad. Es la importancia de lo cotidiano, del entregar la vida día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Nos gritan que en la sencillez Dios se manifiesta de manera muy especial. Podríamos decir que Dios se siente muy a gusto en ella. Lo hemos visto también en el nacimiento en Belén. Parece gritarnos también que lo importante en nuestra vida no es alcanzar grandes metas. Quizás algunos estén llamados a ellas, sino que a la mayoría se nos va a recordar que lo importante es ser fiel, aunque tengamos solamente un talento. No importa lo recibido, importa lo que trabajamos. Y sabemos que todos, a nuestra medida, estamos llenos de los talentos que Dios ha querido concedernos a cada uno de nosotros. Desde Nazaret se nos grita que lo heroico no es hacer algo una vez, sino que lo heroico es entregar poco a poco la vida en las cosas pequeñas y sencillas. Y Dios, que ve en lo escondido, te lo pagará. El miércoles de ceniza, cuando leíamos ese Evangelio, se nos invitaba a eso, a lo pequeño y a lo sencillo, y se nos invitaba también a no dar demasiado pabilo a aquello que podíamos hacer. Métete en tu interior, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Si ayunas, lávate la cara, sonríe y manifiesta que has comido, entre comillas. Cuando quieras orar, métete en tu interior, que Dios ve en lo escondido. Es el mismo mensaje de sencillez, de pequeñez, pero en definitiva de grandeza. Solo se puede ser fiel en los momentos de cruz, en los momentos de dificultad, cuando tenemos el entrenamiento de las cosas pequeñas de cada día. Solo se puede salir al campo a jugar el partido de fútbol cuando ha habido largas horas de entrenamiento. Solo se puede permanecer al lado de la cruz cuando se han vivido otras pequeñas cruces. Solo así, nos lo recuerda Jesús, se puede ser fiel en lo mucho cuando hemos dado importancia a lo poco y a lo pequeño. La grandeza así, nos lo recuerda la familia de Nazaret, no radica pues en las grandes cosas, porque normalmente a nosotros no se nos va a pedir eso. Radica en las pequeñas, en la fidelidad, que no está vinculada al oficio, ni al empleo, ni al cargo, ni al destino, ni a la situación, ni a cualquier cosa externa. La felicidad nuestra está ligada
a la fidelidad, aquello que nos hace fieles y auténticos a los ojos de Dios. Nuestra felicidad va a radicar desde la familia de Nazaret en la orientación que hayamos dado o estemos dando a nuestra vida. ¿Qué quiero hacer con ella? ¿Qué hago con ella? ¿Qué estoy haciendo con ella? Dios ha puesto en nosotros un jardín que tenemos que regar y en el que estamos cada uno de nosotros implicados. Es importante nuestro riego. Nuestra felicidad radica en los valores que nos guían, que están presentes. ¿Qué es lo importante para mí? ¿Dónde hay que poner el esfuerzo? ¿Dónde el Señor me pide trabajar? Nuestra felicidad desde Nazaret la encontramos en la finalidad de las obras que hago, en el por qué las hago. No importa aquí entonces cuáles sean, porque lo más pequeño, como un vaso de agua, dado con amor, es pasaporte para la vida eterna. La felicidad nuestra desde Nazaret va a estar ligada al derroche de generosidad que sepamos dar. Va a estar ligada al afán por sembrar el bien allí donde estemos, aunque sea con cosas que nunca trascenderán a los ojos de nadie, solamente al de Dios. La felicidad nuestra estará en el lugar que Dios ocupe en tu vida y en la mía. En María y en José, Jesús era la piedra angular, era lo más importante. Por eso importará mucho que seamos más o menos conocidos. Importará poco los talentos recibidos. La felicidad es un regalo de Dios para todos y todos la tenemos al alcance en la medida que somos capaces de buscarla donde está. Y la felicidad del cristiano y nuestra felicidad como consagrados está en la santidad y en la fidelidad. ¿Qué podemos hacer? Podemos preguntarnos: ser santos, ser buenos, ser bondadosos, ser misericordiosos. ¿Qué podemos hacer? Ser fieles. Es el camino que el Señor nos propone, es vivir nuestra consagración. Con estas dos palabras, de alguna manera, se resumen muchas pequeñas o grandes cosas. Y en estos momentos que vivimos, a veces tan confusos, tan difíciles, donde el horizonte se nos nubla, donde los caminos sabidos parece que ya no existen, donde hay puertas que tienen que abrirse y no sabemos lo que hay detrás, a nosotros se nos pide la santidad y la fidelidad. En ciertos momentos, y lo aprendemos mucho de la familia de Nazaret y de Nazaret, hemos puesto la santidad, entre comillas, demasiado alta, como sinónimo de grandes cosas y destinada solamente a algunos escogidos por Dios. Quizás en otros momentos, en grandes mortificaciones o en fenómenos extraordinarios, una aventura entonces reservada a muy pocos. Si así hubiera sido, y si así lo hubiera entendido María, si así lo hubiéramos valorado, no hubiéramos dado importancia a la mayor parte de su vida, de ella y de su Hijo Jesús. Santa Teresita vivió esta misma realidad, y la vivió al principio con cierta tragedia, esa tragedia de buscar, pero donde no se encontraba. Pensó que la santidad era algo que se conseguía únicamente a base de esfuerzo, a base de músculo, pero supo rectificar. Descubrió el camino de las cosas pequeñas, del Nazaret en su vida, del valor de ser ante Dios algo pequeño
algo sencillo y sobre todo a descubrir que la confianza es la que suple nuestras carencias. Y así aprendió a ser fiel al amor con que Dios la amaba. Ella es consciente de que Dios nos pide algo a cada uno, pero también distinto, porque somos distintos y caminos distintos. Pero esa distinción y esos caminos, todos van, cuando se hacen desde esa perspectiva, todos van al encuentro con Dios. Jesús, dice ella, me enseña a realizar todo por amor, a no negarle nada, a estar contenta cuando Él me demuestre una ocasión de demostrarle que le amo. Pero esto se hace en la paz, en el abandono, y es Jesús quien lo hace todo y yo no hago nada. También Teresita consideró en un principio esa santidad del esfuerzo para después dejarse llevar por la fidelidad. La forma de ser santa pasa por la fidelidad a las cosas pequeñas. Jesús no mira tanto la grandeza de las obras ni siquiera su dificultad, cuanto el amor con que se hace. Teresita sin duda nos recuerda y concuerda con María en este camino. Las cosas de Dios no podemos conseguirlas solo con nuestros esfuerzos. Por ello, ambas dicen, hágase. Por eso no será tanto hacer cuanto dejarnos hacer. Cuando María pronuncia el hágase, y lo va a decir muchas veces, es porque se considera pequeña y que solo Dios puede llevar a cabo aquello que Él le pide. A María Dios entra en su vida y le pide algo maravilloso, pero le da fuerzas para llevarlo a cabo. Y por eso ella dice, hágase. A José le pide que se olvide de sí mismo, pero le da las fuerzas también para llevarlo a cabo y con alegría. Y José dice, hágase. ¿No has pensado que también a nosotros, a ti y a mí, el Señor también te pide algo y que hagas algo bonito con tu vida? ¿No has pensado que también te da las fuerzas para llevarlo a cabo? ¿Por qué a otros y no tú o yo? Y en este camino no hay que compararse. Si te comparas y eres orgulloso, siempre te sentirás superior. Y si te comparas y eres tímido, siempre te sentirás inferior. Dios no hace comparaciones. No hace comparaciones con nadie porque todos somos hijos y cada uno tenemos lo que Él un día nos quiso darnos y compartir con nosotros. Estamos llenos por completo. En este camino y en Nazaret, con María, descubrimos que quizá el Señor no nos ha llamado para que seamos una gran hoguera, que dé mucho calor, que dé mucha luz, pero quizá te ha pedido que seas una pequeña luz que ilumine a los de cerca. Como esas pequeñas luces que están en los pasillos, que pasan desapercibidas durante el día, pero por la noche, cuando todo está apagado, pues hacen que puedas caminar, que no te des contra las paredes y que llegues a tu habitación. También son importantes esas luces de los pasillos. Quizá no te pide que seas un gran río que fertiliza cantidad de tierras por allí por donde pasa, como ese Nilo que se desbordaba y que hacía fecunda esa temporada a todas aquellas tierras. Pero también quizá te pide entonces que seas una pequeña fuente en el camino, donde sacian la sed aquellos que caminan por él. ¿Y cuántos se echan de menos en estos momentos esas pequeñas fuentes que conocíamos en nuestros pueblos que hoy, por diversas causas, han desaparecido? Eran importantes. Quizá no te pide que seas una gran pradera llena de flores y de hierba, pero te pide que seas una pequeña rosa en medio de un jardín que le hace bello. No olvides que el jardín está hecho de muchas flores, todas imprescindibles.
En la película La cabaña hay una imagen muy preciosa donde Dios ha puesto un gran jardín que, visto desde abajo, como lo veía el protagonista, era un sinsentido, no encontraba sentido. Visto desde arriba, la cosa cambiaba. Y le decía al que hacía de Espíritu Santo, dice, esto es, hay que mirar las cosas desde arriba. Y de ahí descubres que toda flor, por pequeña que sea, tiene su sentido. O como nos diría Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Somos una pequeña gota de agua en medio de este inmenso océano, ¿no? Pero si falta esa, el océano deja de ser tal. Quizá no te pide que hagas grandes cosas, que tengas cualidades especiales, pero quizá te ha dado sencillez, acogida o ternura. ¿Acaso esto no es importante? ¿No crees que ha puesto, y así te lo recuerda María, dentro de ti unos talentos que son preciosos para los que viven cerca de ti? ¿No crees que te ha concedido un corazón capaz de amar, de acoger y de perdonar? ¿Cuántas veces, desde esta perspectiva, nos lamentamos de aquello que nos falta y no caemos en la cuenta de todo aquello que tenemos? Las cosas bonitas que Dios ha puesto en nuestro corazón pasan a veces desapercibidas porque ponemos más valor en aquello que no tenemos. Santa Teresita nos sigue recordando, Jesús ha querido darme luz acerca de este misterio. Puso ante mis ojos el libro de la naturaleza y comprendí que todas las flores que Él ha creado son hermosas y que el esplendor de la rosa y la blancura del lirio no le quitan a la humilde violeta su perfume ni a la margarita su encantadora sencillez. Comprendí que si todas las flores quisieran ser rosas, la naturaleza perdería su gala primaveral y los campos ya no se verían esmaltados de florecillas. Eso mismo sucede en el mundo de las almas, que es el jardín de Jesús. Él ha querido crear grandes santos que pueden compararse a los lirios y a las rosas, pero ha creado también otros más pequeños, y estos han de conformarse con ser margaritas o violetas, destinadas a recrear los ojos de Dios cuando mira sus pies. La perfección consiste en hacer su voluntad, en hacer lo que Él quiere que seamos. María de Nazaret nos enseña la sencillez de Dios, el valor de lo pequeño, que es lo que cuenta. Y es una invitación también en estos momentos a sumarnos a lo pequeño. Una expresión que una vez escuché y que de verdad me ha parecido muy acertada para los tiempos en que ahora vivimos. Si no nos sumamos a lo pequeño, caemos en el peligro de abandonar lo que realmente tenemos. Quizás son momentos de pequeñez que estarán seguramente siendo semillas para lo que un día puedan hacer, que seguramente será mucho más grande. María de Nazaret nos sigue enseñando en la sencillez de Dios y en la sencillez de un pequeño pueblo. La santidad es camino de felicidad y la santidad la conseguimos en lo pequeño y en lo ordinario. Nos seguirá recordando que la santidad no es tanto hacer cuanto dejarnos hacer y que Dios haga en nosotros. Que nunca seamos obstáculo para lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y cuando buscamos únicamente nuestra voluntad y nos olvidamos de nuestra consagración, o nos olvidamos, en este caso, de las enseñanzas del Señor, cuando buscamos únicamente nuestra voluntad, corremos el peligro de alejarnos de la voluntad de Dios. En María de Nazaret
encontramos que la semilla que cae en tierra y muere, esa se vuelve fecunda. Es un morir no solamente en la cruz, sino es un morir también a las pequeñas cosas de cada día. Que la fe se va actualizando cada día y que no hay que morir, y que hay que morir a nuestro parecer, a nuestra voluntad, para que emerja en el surco la semilla fuerte y fecunda de la voluntad de Dios. Que la fe de Nazaret es como la levadura en la masa, que cuando es buena, fecunda y da sentido a la masa por grande que sea. Porque esa fe es la que mueve montañas y la que puede resucitar a un muerto, pequeña pero fecunda. En Nazaret encontramos también, desde aquella casita, que la luz de la fe, ha de ponerse encima de la mesa para que alumbre a todos los de la casa en las noches largas de esa tierra. La fe hace posible la luz y la luz hace posible el camino. En María de Nazaret encontramos que la fe nueva, la fe de Jesús, la fe que nos trae su Hijo y que debemos asumir, debe ponerse en odres nuevos, para que no revienten y se pierdan el vino y los odres. La fe es novedad, porque nos descubre vida, porque nos descubre verdad. Y por eso, tantas veces el Papa nos ha recordado, ¿verdad?, que esta fe nueva también nos invita a cosas pequeñas, pero nuevas. Y por eso nos evitar ese dicho que a veces es, muchas veces, vida en nuestra vida, el siempre se hizo así, aunque a veces no sabemos qué caminos tomar. Que la fe nueva que nace de allí no se puede coser en lo antiguo, que es la novedad, que no es la novedad, y que el paño nuevo necesita tejidos nuevos. La fe nos hace dejar detrás muchas cosas y aceptar la novedad que es Dios. La fe, finalmente, nos recordará María, se basa en lo sencillo de cada día, que es como esas aves que parece que no tienen casa ni trabajan, sin embargo son hermosas y alegran con sus cantos, o como esos lirios que nacen en primavera, que nadie ha sembrado, pero que alegran el camino. En esa sencillez, en ese día a día ordinario, en esa pérdida de tiempo, en ese hacer lo poco y lo sencillo de cada día, en las cosas ordinarias, crece la fe. Normalmente a nosotros nuestra vida va a acontecer en lo sencillo, en lo de cada día. Aprovechémoslo. No vamos a tener ni grandes milagros, ni tampoco grandes decepciones, sino las pequeñas y sencillas de cada día. Vivámosla. Y así, y es ahí donde nuestra fe poco a poco se irá fortaleciendo, para cuando lleguen, porque llegarán, los momentos de cruz y de dificultad. En ellos siempre encontraremos la presencia cercana de María, la grande en lo sencillo. En el trabajo de cada día, como vivías y amabas tú, queremos, Madre, servir amando, sirviendo siempre junto a Jesús. Queremos, Madre, servir amando, sirviendo siempre junto a Jesús.